Hoy vamos a hablar de el dolor del pecho, que la gente tiene tanto temor. Cuando le duele el pecho, todo el mundo piensa que es el corazón. Ese corazón tan noble, un músculo, que también es un órgano endocrino, porque segrega una hormona, así como ustedes lo oyen. Y el corazón es del tamaño del puño de una persona normal. No vamos a hablar de un hombre de la construcción o de la herrería, ni que tenga un síndrome de von Recklinghausen, del varón von Recklinghausen, el alemán, o una neurofibromatosis que sale con mucho también, o una enfermedad de Bourvil, o esos atletas que, como Luz Ferrigno, el hombre increíble, y esos atletas que levantan pesas, pues tienen una hipertrofia relativa del músculo cardíaco. Pero el corazón lo vamos a dividir en dos, porque en realidad tenemos dos corazones, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es aquí el más importante. Esta es la arteria aorta, el vaso más importante debajo de la nuez de Adán o cartílago cricoide en forma de anillo, y la mitral debajo de la tetilla izquierda, y se llama mitra porque se parece al gorro que usan los obispos en la cabeza, que tiene dos bocas. Y luego tenemos el corazón derecho con la tricúpide y con la pulmonar, que es una vena, pero trae sangre arterial, y es la que hace el intercambio con el pulmón para oxigenar la sangre. Esta sangre oxigenada del izquierdo y el derecho desoxigenada. Las venas nacen de los pies a la cabeza, las arterias de la cabeza a los pies, y en un minuto tienen que pasar por el corazón. Entonces, del cuello hacia arriba, nosotros no tenemos válvula, porque por ejemplo, para la vena comenzar la sangre a subir de los pies hacia arriba, va escalonando. Aquí en el rombo popliteo, detrás de las rodillas, de la rótula, de la sinovial, aquí detrás, hay un rombo popliteo que es así. Y en ese rombo hay 11 escalones, porque la sangre viene subiendo, pero cuando llega aquí, para vencer la ley de Newton, va rápida. Por eso es que las personas que son hipertensas tienen que tener mucho cuidado en siempre tomar su medicamento, porque a una persona que no tome medicamento y que tenga la tensión arterial alta, estamos hablando que se aboca a 3 peligros que lo pueden llevar a la muerte, o si no a la invalidez. Tenemos que puede haber un accidente cerebrovascular, una hemorragia, un ictus o un infarto cerebral en el chum, porque cuando usted toma pastillas para la tensión, usted frena y el chum sube más suave. El sifón de la aorta en algunas personas está de diferente manera. No todos lo tenemos iguales ahí en la aorta. También tenemos que nos puede dar un edema agudo de pulmón. ¿Qué es esto? Hablamos de presión alta o tensión arterial alta cuando la sistólica sobrepasa los 12. Y hablamos de la mínima cuando la diastólica supera los 9,50, los 9,5, los 95 milímetros de mercurio. Entonces hablamos sístole, que es la presión alta, y diástole, que es la presión baja. Entonces, si la pequeña logra sobrepasar 140, se va a encharcar el árbol respiratorio. Usted va a empezar con una insuficiencia mitral de la tetilla izquierda, con una espuma sanguinolenta, a toser, y está abocando al edema agudo de pulmón. Una entidad grave que si nos da un coma
que es una depresión física del organismo que precede casi siempre a la muerte. Entonces no salimos del problema. Tenemos un 2 o un 3% de posibilidad. Hay que poner aminofilina, un frasco lavador con oxígeno al 5x3, digitalizar el paciente y tomar medidas para tratar de paliar este edema agudo de pulmón. Lo mismo que tenemos que puede haber un infarto al miocardio. Un infarto es la muerte de un órgano. Hasta la próstata sufre un infarto. Y viene que la próstata es del tamaño de una castaña, una castaña como un buen pan, pequeño así. Pero con el tiempo, después que el hombre pasa los 40 años, hay una hiperplasia, hay un crecimiento anómalo de ella que crece desordenadamente. Entonces, tenemos que un dolor en el pecho puede ser un infarto, una angina de pecho, una neuritis intercostal, una condritis, una pancreatitis aguda, un síndrome de Plummer-Vinson, un síndrome de Solin-Ellison, una hernia hiatal, una pericarditis, que es la membrana que mueve el corazón, un aneurisma disecante de la aorta. Fíjense ustedes todas las entidades que nos pueden dar un dolor en el pecho de una manera rápida. Por ejemplo, el cantante Juan Gabriel, que apareció muerto, dicen que amaneció. Generalmente, la persona para que le dé un infarto no es que, porque fulano andaba por la calle sano y le dio un infarto y se murió. No. Él andaba sintomático, sin síntomas, pero ya él tenía la isquemia, que es la falta de circulación sanguínea, que la sangre no llega bien al músculo cardíaco, al miocardio. Ya tenía la lesión, estaba lesionado porque si la sangre no llega al sitio, se queda un surco. Por ejemplo, si pasa un río y el río se desvía o se seca, queda el surco, el cauce del río. Y luego viene el infarto, que es la muerte de esa lesión. Entonces, fíjense los repasos. Si usted es un paciente, por ejemplo, como el caso de él, que en una persona normal tenemos 4 enemigos que nos acechan. Le hablo normal sobre la hipertensión arterial, me refiero. Por ejemplo, una persona que no sea diabético, que no sea hipertenso, que son 4 enemigos que tiene. El tabaquismo, el fumar, 1. La obesidad o sobrepeso, 2. El estrés, 3. Y la ociosidad, el no hacer ejercicio. Y si a eso le sumamos que usted es hipertenso, que usted es diabético, usted es una persona que está más allá que más para acá. Pero parece ser que él, con el sobrepeso, el estrés, el sedentarismo, no sé si fumaba, no sé si era hipertenso o era diabético, no lo sé. Pero según el hijo mayor, reveló que él tenía el colesterol alto y es posible, por ejemplo, en el corazón tenemos una arteria, la coronaria derecha y la coronaria izquierda y la circunfleja. Y hay unos infartos que son de cara inferior, diafragmático, donde puede ser que sea esa placa ateromatosa, donde se ponen los stents, que es como un alambrito, como un espiral, como los lapiceros. Ustedes han visto cuando usted le saca ese rolito de alambre. Entonces usted lo mete ese stent y aplata. No es que usted perfora la arteria, no. Usted la pone encima y si por ejemplo tiene el 75-80% de la luz del vaso tapado, el tapón de la placa ateromatosa, usted la disminuye a un 25, un 40% para que la sangre tenga más fluidez.
y tenemos que dar los antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué? Porque la plaqueta son membranas celulares, no son células. Y, por ejemplo, cuando el vaso, que es el cementerio de los glóbulos rojos, que cuando pasan por diapedesis, seudópodo, falso pie, se eslongan a los 4 meses que están viejitos, se rompen. Entonces, esa bilirrubina va para allá, para el hígado, y esas membranas cogen para la sangre. En el 90% de los casos de la plaqueta. Entonces tenemos que, como uno tiene 13 factores en la sangre, 13 componentes, el cuarto es una red de fibrina, como una red, así como la de tenis, de cancha de tenis. Ahí se mete en la plaqueta. A cualquier roce o alteración o sangramiento, hay una proteína llamada ozonina que hace sangrar al paciente y en consecuencia estimula que la plaqueta vayan y tapen esos recovecos, esos sitios más pequeños de la sangre para que la sangre no salga, no haga hemorragia. Pero por eso tenemos que emplear el clopidogrel, la pirina, la cumarina, dicumarina, todas estas cosas como antiagregante plaquetario para evitar un trombo y que se desprenda un coágulo de ahí o un trombo y en consecuencia tape un vaso, una arteria de menor calibre, la tapone y nos dé una trombosis. Pero ¿qué pasa? Si un individuo tiene menos de 25 años y le duele el pecho, a menos que no haya nacido con problemas cardiovasculares o se haya pasado de alcohol, de droga, no hay derecho a que le dé un infarto. A pesar que en medicina no existe ni el jamás, ni el nunca, ni el siempre. Pero si a una persona de más de 25 años le duele el pecho, hay que hacerle obligatoriamente un electrocardiograma. Y si estamos con duda, le hacemos la troponina, que es un mediador entre la altina y la miosina, que son las proteínas del músculo. Si vemos agua. Pero vamos a los dolores del pecho. Ese dolor a punta de dedo, me duele ahí, es un dolor nervioso. No le vamos a nosotros poner mucho interés porque está refiriendo un dolor, me duele ahí, que puede ser un problema de esófago o un problema de nervio, de estrés, de situación de angustia. La angustia es muy mal tolerada por el yo. Tú ves esas personas que mueven mucho las rodillas, los pies, la mano, así, cuando están sentados. Eso se llama acaticia. Eso significa que esa persona está angustiada. Ya tenemos el dolor del infarto. El dolor del infarto y el dolor de la angina de pecho son similares. Es un dolor opresivo, constrictivo en el área de la corbata, con sensación de muerte inminente. Es como si te pusieran un rodillo en el pecho. Se irradia el omóplato o omóplato detrás, puede pasar por la corredera bicipital aquí, y aquí por el cúbito no puede irradiarse el dolor, y hay opresión de muñeca del ligamento anular del carpo, por la cercanía del plexo braquial que tiene con el corazón, en la parte sobre todo del lado izquierdo. Pero hay infartos que cursan con vómito, por ejemplo, las personas diabéticas, que el nervio vago se ha comprometido y ha perdido la sensibilidad debido a la diabetes y en consecuencia puede cursar con vómito. Esa persona, una persona ya anciana, vamos a hablar de la ancianidad, ya empezando la senectud, la última etapa de la vida de la cual no se pasa. El promedio del dominicano de vida es 74 años. Pero eso no quiere decir que con la época de los antibióticos, la genética del individuo, la alimentación, la higiene y ahora con estos estimulantes sexuales, ha hecho que el hombre
tenga una vejez, como yo decía en el programa al inicio, pujante, que puede luchar y puede andar por el medio del camino todavía con deseo de trabajar y tener gusto en la vida. Pero en el dolor del pecho que le dé al paciente, puede sudar frío, puede vomitar, le puede dar náusea, se puede caer. Cuando le tomamos la tensión arterial, en el infarto la tensión suele bajar. Si la diastólica, que es la expulsión de la sangre, baja menos de 4, el infarto es grave. El corazón tiene una pared, un tabique, que le vamos a llamar, que se llama septum. Como septo, pero con P, septum. Y dice Starling que el corazón responde a un estímulo o a ninguno. Entonces, ahí está la electricidad del corazón. Pasa por ahí. A veces hay unos bloqueos que la electricidad no va bien. Hablamos de bloqueo de primer grado, de segundo grado y de tercer grado de la rama de Purkinje. Así se llama. O en mi bloqueo. ¿Qué pasa? Que cuando en el infarto la tensión suele bajar y el dolor mata tanto como el infarto, tenemos que yugular el dolor. Pero para diferenciarlo de la angina de pecho, la angina de pecho tiene 3 desencadenantes antes de, que es cuando el individuo tiene una placa ateromatosa de grasa dentro de una arteria, hace una fuerza, no puede ser una gran fuerza, una fuerza X, hasta haciendo el amor, o se pasa del calor al frío, que es el vasoconstricción, o una gran llenura, que es la mesentérica, que se bifurca en la cuarta lumbar, que es rama de la aorta, el vaso más importante, le va a doler el pecho porque la sangre quiere pasar, la obstrucción no lo deja, se ensancha la arteria, no llega oxígeno al miocardio y entonces nos duele el pecho. Le ponemos un vasodilatador debajo de la lengua, si antes de la media hora cede el dolor, estamos ante una angina, si no cede, estamos ante un infarto. Pero hacemos las pruebas, CPK y las enzimas, así como la troponina, que muchas veces esta troponina no sale como indicador de que ha habido un infarto en el músculo cardíaco, sino a las 4 o 5 horas. Si le da un infarto a una persona, y ya lo sabemos de entrada, podríamos evitar el infarto. ¿Cómo? Que esa necrosis, esa muerte, con estreptoquinasa, pero tiene contraindicación si el paciente es anciano, si el paciente es diabético. Podemos solucionar el problema inmediatamente. Cuando ustedes decían a una gente, le pusimos un marcapaso, es que la frecuencia cardíaca está menor de 40 y el paciente, la frecuencia es la salida del ventrículo derecho, lo que le llamamos el pulso, que es lento, no es un pulso celer rápido o normal, y en consecuencia el paciente se cae, se marea. Entonces le ponemos un marcapaso para aumentarle los latidos, sístole y diástole, y llevárselo a 60 más o menos, 64, 68, 72, dependiendo. Pero, por ejemplo, los atletas, la gente que camina mucho, esas personas tienen una frecuencia bien bajita. Pueden tener 60, menos. ¿Está conectado esto? Una llamadita. No tiene luz, ¿no? Vamos a ver. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a ver.
Ahí está el hilo telefónico, cualquier pregunta lo pueden hacer. El teléfono estaba apagado, no estábamos dando cuenta, pero ya lo tenemos en el aire. Este es el infarto. Ahora bien, tenemos la angina. En la angina la tensión arterial suele subir por el componente emotivo. También un dolor opresivo, constrictivo en el área de la corbata con sensación de muerte inminente. Pero ya ese paciente tiene un antecedente de que tiene la angina de pecho. Cuando se inventó o salió al mercado la nifedipina, llamada Adalá, los americanos le pusieron Procardia, hace más de 40 años por ahí, quizás algo más o menos. Se hizo este bloqueador del canal 13, que el corazón nada más tiene un solo canal, que es el 13, exclusivamente para la angina. Pero se comprobó que sube la frecuencia cardíaca, este bloqueador del canal del calcio, igual que la anlodipina, que tiene una vida más larga la anlodipina, porque tiene 36 horas de vida, mientras esta, cuando es por ósmosis o otro tipo de mecanismo, puede durar 24 horas, pero generalmente son 12. Lo mismo que la nitrendipina. Por eso la nifedipina la podemos dar en esos casos anginosos y además en esas personas que necesitan vasodilatadores, que muchas veces uno de los efectos indeseables es que dicen que le duele, los tobillos se le hinchan por la tarde, igual que la anlodipina, pero es un vasodilatador. Hay más turgencia, hay más irrigación. Va muy bien para el riñón la anlodipina, así como la nifedipina y la clonidina. Podríamos emplearlo para el riñón, porque el riñón, vuelvo y repito, se lesiona por falta de circulación. Entonces, sobre todo en el lupus eritematoso, en una enfermedad sistémica, debemos emplear en los problemas de renal y trasplante renal la clonidina, igual que la anlodipina. Entonces, tenemos esos dos dolores. Hay un dolor que es la neuritis intercostal, que es el individuo que te dice que le duele, uno tiene 12 pares de costillas y hay 3 flotantes y hay unos músculos entre las costillas que usted lo ve cuando usted compra pecho de vaca y va a hacer sopa. Esos músculos se llaman los serratos porque son en forma de sierra. Cuando eso se inflama, tenemos una neuritis intercostal, que igual que la misma neuritis que es la famosa asiática, cuando decimos tiene una asiática poplite interna o externa, o hay una hernia discal que presiona el nervio ciático, y usted tiene un dolor que no tiene dónde poner el pie, ni el cuerpo, ni el alma. Entonces, le damos complejo, pero le preguntamos al paciente, ¿le duele la espalda, le duele la cintura? Usted le come la cabeza y usted cree que está sucia, usted siente un pajarito, usted le dan calambre, y determinamos en un diagnóstico diferencial si es una neuritis intercostal o no, sobre todo en el diabético, porque las proteínas del complejo B la produce la flora intestinal dentro del mondongo, la tiamina se pierde diariamente y en consecuencia, como el diabético no puede comer de todo, sobre todo los hidratos de carbono, que hay mucha vitamina B y ciertas cosas, entonces tiene esa carencia que no tiene un sujeto normal. También tenemos la condritis, la inflamación de los huesos que están en el esternón junto con las costillas. Simula igual. La hernia de hiato, la palabra hiato en gramática, yo lo dije ayer, es la unión de dos vocales, no importa que sean fuertes o débiles, que al pronunciarse se abren, como decir Miguel, Cajuil. ¿Ustedes ven cómo se abre? Entonces una boca, que es la boca del cardia, se llama cardia, está medio abierta. Ellos hay un nervio que se llama el vago, que de los 12 pares craneales, el número 10 se llama vago porque anda mucho, es ocioso, que cuando se va a hacer una operación de catarata va detrás del ojo, tenemos que
hacer un electrocardiograma porque un reflejo vagal puede acabar con la vida del paciente. Este va a la faringe por detrás junto con el espinar y el glosofaringeo, va a la faringe, va al pulmón, al aparato digestivo y muere en el riñón. Entonces este vago hace doler muchas veces, que le duele la espalda al individuo, y no es más que una hernia hiatal que simula un dolor que usted cree que es el corazón. Todo el mundo se muere del corazón, al final es el corazón. Nadie se escapa de eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos la pericarditis, que es la membrana que mueve el corazón, que cuando se inflama hay un roce, que tenemos dos. Yo la voy a definir en dos: la seca y la húmeda. Hay una que es como pisando hoja seca, crac, 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 y hay otra que es como la húmeda, como pisando nieve. Usted lo oye así cuando usted lo oculta, con el fonendoscopio o estetoscopio. Usted lo oye. Entonces, ahí vamos a dar aspirina. Fíjate la nobleza de la aspirina, que lo podemos dar ahí en la migraña. También lo podemos dar la aspirina en la artritis reumatoide, los nódulos de Gón, la mano contra el viento, que es una enfermedad de la fibra de colágeno, que es la fibra que más abunda. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. El sobrino de Cristino Núñez le habla. Ah, ¿cómo está Cristino? El sobrino. Ah, ¿cómo está? Jesús Núñez. Oh, Jesús, ¿cómo está? Aquí pero tú estás lleno de salud. Por eso que hay que tener siempre una vida con salud. Eso tú siempre la has tenido, porque tú eres igual que mi papá. Honrado y serio. Porque todo lo favor tiene un mérito en este país. Que hay gente que no entiende eso, lo que es un mérito. Un mérito que es una persona que en primer lugar le favorece a la otra persona, le da su consejo, todo. Por eso es que mi papá y ustedes son como hermanos. Tú lo sabes. Tú lo sabes muy bien. Claro que sí. O sea, no es amigo de 5 años ni de 10. No, de toda la vida. De que vendía los Mavías y tenía un velón para... ¿Tú te acuerdas cuando usted estaba con la colilla? O sea, más de 40 años. Exactamente. ¿Cómo? Se falló. Entonces, fíjense bien. Usted oculta y hay un signo que se llama de Broaven. Usted lo oye claro, como pisando nieve. Y esta aspirina es fenomenal para eso. Porque usted puede morir en diástole, sítole, y cuando floja la sangre de diástole, topar con la membrana. El doctor Joaquín Balaguer, ese señor murió en diástole. Y después lo empalaron, en fin. Entonces, tenemos el síndrome de Plummer-Vinson, que es una falsa membrana que está dentro del esófago, que da una fisura bucal y además da... Ya no vamos. Una paradita. Vamos a hacer una paradita. Estamos aquí. Señores, esto es natural. Aquí no hay mucho protocolo, imagínense. Entonces tenemos el síndrome de Plummer-Vinson con la fisura que le llamamos Boker y una anemia que simula también un dolor con una falsa membrana que da como el crop de la difteria, enfermedad desaparecida ya alrededor de 70 o más años. Tenemos también el Solin-Ellison, tumor que da aquí cerca del cardia, que las 2/3 partes son cancerígenos y segrega una sustancia parecida a la gastrina. Esta gastrina que se segrega aquí en el píloro, en la parte derecha del estómago, junto con la acetilcolina y la histamina responsable de las alergias, esta sustancia es muy parecida y nos simula también eso. La pancreatitis aguda es un dolor lacerante. Jesucristo
que murió por hipovolemia, por el sangramiento y, en fin, está crucificado. Quien lo mata es Longino. Longino, con una lanza, se la mete por el costado a nuestro Señor, ahí. Y ahí es quien le da la estocada mortal. Este Longino, del Imperio Romano. Entonces, tenemos la pancreatitis, pero la pancreatitis, el páncreas se autodigiere el mismo, tiene muchos enzimas que trabajan fuera y dentro de él, y cuando esta milasa, que es una diastasa, que lo encontramos también en la boca nuestra, y la lipasa, que suele subir mucho más en estos casos, sobre todo en los casos pues de esa pancreatitis aguda, tenemos que usted se ha dado una llenura de alcohol, te estaba bebiendo mucho trago, y va y se come una comida copiosa en grasa, y le entra un dolor. Es el preámbulo o tiene un accidente, una lesión. Muchas veces cuando hay una pancreatitis aguda, nos puede quedar una lesión de un tumorcito benigno llamado citoma. Puede quedarse esa lesión ahí. Pero estos CA o cáncer de páncreas, sobre todo de cabeza, que monta sobre el duodeno o 12 dedos a caballo, donde está la salida del colédoco, que es la parte externa de la vesícula para drenar la bilis, para el proceso de la digestión de la grasa, pues son por la vecindad, y estos CA de órganos blandos son muy malos, de mal pronóstico. Tenemos un pronóstico con ellos muy malo. Entonces hay otra entidad que es el aneurisma disecante de la aorta, que la arteria tiene 3 capas y esta se defleca, y en una hora usted puede perder los 5 litros de sangre más o menos que usted tiene en el cuerpo. Es como cuando en el triángulo de Scarpa aquí, en el muslo, en la parte interna, en la parte del periné, que el periné es donde nos sentamos, que hay un triángulo llamado de Scarpa, donde a los toreros le dan las cornadas. Ahí está la femoral profunda. Si no hay un mozo de estoque en la plaza de toros, fíjense ustedes, lo mismo que pasa con la aneurisma y se canta la aorta, pasa con esto, que hay cuando el torero va a lidiar los toros, que son 5 la corrida, ponen 5 toros, si el tiempo lo permite. Oigan bien, hay un quirófano en la plaza de toros, con el anestesista y los cirujanos ahí viendo la corrida, porque el torero es herido inmediatamente, con la sangre de ahí guindando y todo. Ahí está, vamos ya. ¿Por qué? Porque una herida en la femoral profunda, como fue el caso de Manolete, este Manolete en el 1948 en Portugal, toreando un toro, el toro le metió una cornada, y Dominguín, que sale en la película de Cantinflas de La Vuelta al Mundo en 80 días, y casó con Lucía Bosé, el papá de Miguel Bosé, no lo asistió y dejó que el toro lo matara por celo, para ser el número 1 de los toreros, porque aquel Manolete inventó la manoletina, y habían otros pasos que él daba, pero no eran de que era la chicuelina, la Verónica. Son pases que se dan cuando se usa la muleta ya para matar el toro. Y ese triángulo de Scarpa, el Paquirri, el esposo de la Pantoja, eso no dio tiempo ni al mozo de toque ni nada. Esa cornada fue brutal. Le agarró ahí y se la seccionó esa arteria, y ahí no hubo tiempo ni de agarrarlo. Se desangró en cuestión de minutos, 2 o 3 minutos. Entonces el aneurisma dice cante la aorta. Ojo, los aneurismas torácicos le llamamos tora a la parte del tronco que tiene hueso. Son sifilíticos. Ahí están los órganos flotando a una temperatura de menos
18 grados centígrados, porque si no hubiera una torcha y una caída hacia atrás de los pulmones y el corazón y el mediastino y el timo. El timo es una glándula que cuando se desarrolla de los caracteres sexuales de uno deja de crecer cuando ya coge su forma adulta. Se iría hacia atrás y moriríamos. Ahí hay un fogón. Nosotros tenemos dentro del tórax 37.3 grados centígrados de fuego ahí. Eso es una combustión ahí. Por eso es que ustedes ven que la moca, los mosquitos, vienen sobre usted por la diferencia de temperatura, como nacen en la humedad, van donde usted, igual van sobre la comida, porque hay diferencia entre el aire y los alimentos que están medio calientes, y en consecuencia va sobre usted, porque usted tiene 37 grados. Sin embargo, usted no tolera 1,35 en la calle. ¿Qué calor hace? Me estoy asfixiando. Pero usted tiene 37.3 dentro. Su sangre, su semen, que tiene el mismo pH de alcalinidad, así como la misma temperatura, 37.4, no tienen una décima más. Y cuando usted suda, es porque el sudor es el enfriamiento del cuerpo a través del radiador. Es el radiador que usted necesita sudar para enfriar el cuerpo, porque el cuerpo está caliente. Y ese sudor es para que, cuando el cuerpo le dice a usted pare, no camine, párese, que le está diciendo que ya su energía se ha agotado y que tenemos que parar. Entonces este aneurisma dice cante la aorta, que se va deflecando, es una entidad grave. Lo mismo tenemos el aneurisma mesentérico, que es una bomba de tiempo, porque es una dilatación permanente de esa arteria, como un buche de carro, que en cualquier momento, por estos aneurismas mesentéricos del abdomen, de la parte blanda del tronco, son de colesterol, son placas ateromatosas. Los triglicéridos es la grasa que más abunda en el cuerpo. La vesícula está llena de colesterol y de calcio. Y en el cuerpo hay unas grasas, se llaman kilomicrones, que se desaparecen a las 14 horas después de la ingesta alimentaria diaria, rutinaria, instintiva. Donde, por eso ahí cuando usted va a hacer una analística, el día anterior a las 5 de la tarde usted tiene que hacerla con un jugo sin azúcar para darle tiempo a que la grasa que esté en la sangre 14 horas y no haga un falso positivo cuando viene el resultado. Decía, pero yo tengo triglicéridos en 300, 400, 500. No, vamos a hacerlo así y así sabríamos si funcionaría bien, está bien o está mal. Ahora bien, ustedes han oído hablar que las personas tienen el corazón grande, la insuficiencia cardíaca congestiva. Para nosotros saber si un corazón está grande, podemos hacer un electro y nos da cierto índice. El índice de Cabrera, el índice de Solokov, pero nos da un índice, más un indicio, que puede haber una hipertrofia. Hay que hacer una radiografía de tórax. Ahí vemos la silueta cardíaca. Si tiene más de 50, en la medición nosotros decimos, bueno, hay cardiomegalia. Esto tiene 4 estadios en cuanto se refiere a la disnea, a la falta de aire. 1, 2, 3, 4. Ya el último estadio de la insuficiencia cardíaca congestiva, que se le hinchan los pies, que el paciente hasta sentado está cansado. Esos grandes fumadores, que ustedes ven que se les pone el tórax enfisematoso, encumbrado, debido a que los 12 pares de costillas hacen una arqueada cuando usted respira. El pulmón tiene la capacidad aérea de aire de una cancha de tenis extendida. Vean qué capacidad. Pero el pulmón izquierdo tiene 9 lóbulos, porque le falta el séptimo yuta cardíaco, donde está la punta del corazón, y este tiene 10. Por eso yuta cardíaco, que es yuta pone, como era la península de Yugoslavia, que tenía 7 países, ahí a orilla del Adriático,
y 2 regiones independientes, Kosovo, Betoija y Voivodina. ¿De dónde es el oriol? Ese pajarito, esa, que tienen los orioles del Baltimore, que en realidad los orioles del Baltimore, el equipo, es el cangrejo que hay allá en Baltimore, más que el oriol. ¿Sí? Doctor, alguna taquicardia para matar el gas. Y tengo tiroides. Cuando hay tiroides, hay un soplito ímico de la aorta en el hipertiroidismo. Mire, vamos a quitar, doña, el café, la cafeína de los refrescos, el té, y vamos, si hay taquicardia, vamos a darle un beta bloqueador. Por ejemplo, ella es mujer, atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, propanolol. Propanolol va muy bien si la taquicardia supraventricular, lo damos ahí. El tiroides hay que controlarlo, ver T3, T4, TSH, a ver cómo anda eso. Hay que ver si ya tienen una enfermedad de Gray, o de Bacedó, o de Hashimoto, o una tiroiditis. No sé lo que es, si hay hipertiroidismo o hipotiroidismo. Tanto alto como bajo son problemas del tiroides. El hipertiroidismo se hereda. Hay un soplito ímico aquí, como el istmo de Panamá. También hay un soplito ímico aquí en la enfermedad de Turner, la enfermedad genética XO, donde hay terío en el individuo, los bracitos así. Son androginoides los individuos, con indefinición del sexo, así de baja estatura y vamos a llamarle revejío, como decían antes. También tenemos el Cushing, una enfermedad iatrógena o iatrógena provocada por el tratamiento a base de cortisona en demasía. Esta betametasona hay que contrarrestarlo con ACTH, pero el ACTH es muy difícil de conseguir. En consecuencia, el individuo adquiere una gordura mórbida de 400 libras, tiene un estrías rojo vinoso, la cara de luna, la boca de pez, la vértebra en diábolo, una diabetes inducida y una osteoporosis. Oigan bien todo lo que hace la cortisona. Esta cortisona está en la cápsula suprarrenal encima del riñón, donde está el tejido cromafín, la adrenalina y noradrenalina. Y ahí hay 5, la hidrocortisona, betametasona, desametasona, prednisona y prednisolona. Entonces empleamos cada una de acuerdo a la situación, sobre todo en enfermos asmáticos, que empleamos mucho la betametasona, y enfermedades, por ejemplo, como el caso del lupus eritematoso, la artritis reumatoide y otras dolencias que existen, que se inyecta a las personas de una forma indebida, vamos a llamarle así. Ahora, por una cortisona, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, usted le va a dar un Cushing, Tampoco vamos a etiquetar, porque la cortisona tiene su uso. La cortisona, por ejemplo, esa gente que tiene aquí la muela así, el dentito, usted le pone una cortisona, el otro día está bajita la boca. En una parálisis facial usted la puede emplear la cortisona, en un dolor de la espalda, en un dolor de rodilla, en un asmático. Tiene su indicación, tiene su contraindicación. Por ejemplo, si el paciente le ha dado una úlcera, el brote vuelve. Si es hipertenso, la tensión va a subir un poco más. Si es diabético, la glicemia va a subir. Si tiene aquí un glaucoma, que la presión alta en el ojo, lo perjudica. Si tiene problemas prostáticos, lo perjudica. Si usted tiene también problemas de hongo, fúngico, pues también lo exacerba. O sea, si hay algún virus, una hepatitis. Está discutido sobre las hepatitis A, B, C, D, F, G, H, I, J. Está discutido, pero para mí exacerba el virus, le da para arriba. Y la A es la más débil de ella. Pero bien, vamos a volver. Vamos a dar los medicamentos. Tenemos muchos medicamentos para las arritmias, como es el caso de la taquicardia. Cuando un corazón no funciona como debe de ser, le vamos a llamar arritmia. Taquicardia, bradicardia, esto, bloqueo, esto se lo vamos a llamar arritmia, porque no es normal. Entonces, ahí tenemos que emplear medicamentos como la fleicacina, la miodarona y otros medicamentos más que lo empleamos para esos casos. Ojo con la miodarona.
altera el tiroides. Tenemos que el paciente darle seguimiento. También tenemos los betabloqueadores, cuando el corazón va muy acelerado, taquicardia. Muchos médicos esperan 100 pulsaciones por minuto para... Yo lo doy antes, hasta con 80, dependiendo si el paciente necesita un vasodilatador. Se lo podemos dar junto con una amlodipina, o nitrendipina, o nifedipina. Mientras el betabloqueador baja la frecuencia, el bloqueador del canal de calcio 13, que es uno solo, la nifedipina o la amlodipina, va a subirla y nos va a mantener un equilibrio, donde es como que usted quiere entrar a un sitio y usted está de aquel lado de la puerta y yo no quiero que tú entres y tú quieres entrar y yo no quiero que tú entres y yo quiero entrar y te mantengo ahí, buscando el medicamento. Hay mucho bueno, mucho moderno. Así también tenemos los inhibidores de la ECA. Estos son los PRIL, que ustedes ven por ahí, pero tienen ciertas contraindicaciones en algunos pacientes, como es el caso, que pueden irritar el vago. El 10º par nos da tos, porque el vago es responsable de la tos y el vómito. Y al irritarlo nos da tos cuando tomo enalapril, lisinopril, ramipril, imidapril, cualquier cartopril, toso. Entonces te tienen que quitarlo y darle un antagonista de la ECA, de la angiotensina 1 y 2. Dice el doctor Cabrera, que está en Londres, en el último estudio de la revista que yo recibo de Filadelfia cada 3 meses, que hay una angiotensina 3 y 4, pero no ha llegado. Vamos a esperarlo a ver qué medicamento, porque el 85% de la tensión arterial alta no sabemos por qué, le llamamos esencial o idiopática. Un 15 sí sabemos, y le damos un 7 al riñón y las otras enfermedades endocrinas, como la diabetes. Ojo, no todo diabético de entrada es hipertenso. También hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, el síndrome de Con y Mash, con las 4 paratormonas que tenemos aquí, que son las responsables del calcio. Por eso es que hay que coger SOR, porque la vitamina A y D se componen por la 25 de tocoferol y nos puede dar raquitismo si no cogemos SOR, aún alimentándonos bien, como en los países nórdicos de la aurora boreal, que el SOR suele no aparecer mucho y en consecuencia esa gente tiene lámpara. El SOR aporta un 5% de los rayos ultravioletas, el 5%, y si le ponemos un prima aumentamos todavía más estos rayos ultravioletas que son necesarios. Sin el sol no hubiera vida, señores, todo fuera frío y oscuro. No hay manera. Por eso es que Venus y Marte, que son planetas en formación, no tienen sol. La temperatura es 270 grados bajo cero, 320 grados bajo cero. Cuando haya ciertas condiciones, quizás encontremos algo que pueda solucionar el problema de que haya algún organismo vivo por allí. Porque los mismos elementos formen que hay en la Tierra, lo hay allá arriba, en el cosmos, en el universo. Antes eran 105 elementos químicos, ahora tenemos 109, con el tau y el mu, que son colores subnucleares. Entonces tenemos que le vamos a dar todo eso terminado en TAP, valsartán, ibesaltán, tenosaltán, todo eso están, los saltán, que son los antagonistas. Uno coge la enzima, no la deja salir y otro la coge cuando sale al final. Bueno, mañana nos vemos.